Existe una forma de envejecer que destruye incluso a las personas más inteligentes, responsables y disciplinadas. Y lo más inquietante es esto: casi nadie se da cuenta de que está cayendo en ella, hasta que ya no hay vuelta atrás. No ocurre de golpe. No llega con un accidente ni con una enfermedad repentina. Llega en silencio. Un día despiertas y descubres que aquello que te daba identidad ya no está. Tu trabajo terminó. Tus hijos hicieron su propia vida. Tu cuerpo ya no responde como antes. Las personas que te miraban con admiración ahora apenas notan tu presencia. Y entonces aparece una pregunta que nadie te enseñó a responder. ¿Quién soy cuando todo eso desaparece? Hace más de 2500 años, un sabio observó este colapso una y otra vez. Vio cómo hombres y mujeres que parecían tenerlo todo, ya llegaban a la vejez vacíos, amargados y perdidos, no porque hubieran fallado en la vida, sino porque construyeron su identidad sobre algo que inevitablemente se derrumba. Confucio advirtió algo que hoy sigue siendo ignorado. Si no construyes ciertos pilares internos antes de envejecer, la vejez no será descanso ni sabiduría. Será una pérdida lenta de sentido. Y aquí está la verdad incómoda. Todos envejecemos, pero no todos envejecemos libres. La pregunta no es si esto te pasará. La pregunta es si estarás preparado cuando llegue. Tal vez mientras escuchas esto, piensas que aún falta mucho para ese momento. Tal vez sientes que todavía tienes energía, proyectos, personas a tu alrededor. Y eso es precisamente lo que hace que esta advertencia sea tan difícil de aceptar. Porque el mayor error no es envejecer. El mayor error es creer que la vejez es un problema del futuro. Mírate con honestidad. Gran parte de tu vida ha estado organizada alrededor de cosas externas. Responsabilidades, roles, expectativas, personas que te necesitaban o te miraban de cierta manera. Durante años, eso funciona. Te levantas con un propósito claro. Sabes quién eres porque otros te lo confirman. Te defines por lo que haces, por lo que aportas, por el lugar que ocupas. Pero hay algo que casi nadie se detiene a preguntar. ¿Qué ocurre cuando esas confirmaciones empiezan a desaparecer? No de golpe, sino una por una. Cuando ya no eres indispensable, cuando tu opinión pesa menos que antes, cuando las conversaciones se vuelven más breves, cuando el silencio ocupa más espacio que la presencia. Muchísimas personas llegan a ese punto con una sensación extraña. No es tristeza exactamente, es desorientación. Se sienten invisibles, fuera de lugar, como si la vida siguiera avanzando sin contar con ellos. Y lo más duro es esto: no saben explicar qué les falta, solo saben que algo esencial se rompió por dentro. Si esto te incomoda, es buena señal, porque significa que reconoces el riesgo. Confucio observó que este dolor no aparece porque la vida sea cruel, aparece porque nadie nos enseñó a construir una identidad que no dependa del aplauso, la utilidad o la presencia constante de otros. La vejez no crea el vacío, solo lo revela. Y la pregunta importante no es si alguna vez estarás solo. La verdadera pregunta es si cuando llegue ese momento sabrás habitarte sin miedo. Hace más de 2500 años, Confucio observó algo que la mayoría de las personas solo descubre al final de su vida. Mientras otros pensadores se concentraban en el éxito, el poder o el reconocimiento, él dirigió su atención hacia una pregunta más incómoda. ¿Qué queda de una persona cuando todo lo externo desaparece? Confucio no hablaba desde la teoría, hablaba desde la observación constante del ser humano.
Vio generaciones enteras esforzarse por construir una vida respetable, solo para derrumbarse interiormente cuando la vejez les quitaba aquello sobre lo que habían edificado su identidad. Vio hombres respetados perder el rumbo cuando dejaron de ser necesarios. Vio mujeres dedicadas a otros quedarse vacías cuando ya no había a quien cuidar. Vio personas admiradas enfrentarse a una soledad insoportable cuando la admiración se extinguió, y comprendió algo esencial. El problema no era la vejez. El problema era haber vivido sin desarrollar una base interior propia. Confucio llamó a esa base autonomía interior, la capacidad de sostenerse a uno mismo, incluso cuando el mundo deja de sostenerte. Por eso dejó una advertencia que hoy sigue siendo actual. El ser humano que solo busca valor en lo externo, tarde o temprano, lo perderá todo. Pero quien aprende a buscar dentro de sí, no puede ser despojado de lo esencial. Confucio resumió esta diferencia con una frase simple y poderosa. El hombre noble busca en sí mismo. El hombre vulgar busca en los demás. No hablaba de superioridad moral, hablaba de supervivencia interior, porque cuando llega la vejez, el mundo ya no aplaude, ya no empuja, ya no sostiene, y solo quienes han cultivado algo firme en su interior pueden atravesar esa etapa sin quebrarse. Por eso sus enseñanzas no son antiguas, son incómodamente actuales. Y por eso lo que viene a continuación no es filosofía abstracta, es una guía para no perderte cuando llegue el momento en que el ruido exterior se apague. Existe un error que casi todas las personas cometen sin darse cuenta. Un error tan común que parece normal y tan peligroso que define cómo se vivirá la vejez. La mayoría cree que la vejez se vuelve difícil por causas externas: la edad, la salud, la falta de dinero, la soledad. Pero eso no es lo que realmente destruye a las personas por dentro. El verdadero problema comienza mucho antes. Comienza cuando alguien construye toda su identidad sobre cosas que no puede controlar. Durante años, esa estrategia parece funcionar. Te defines por tu trabajo, por tu utilidad, por la familia que sostienes, por el reconocimiento que recibes. Y mientras todo eso está presente, no hay conflicto. Al contrario, te sientes necesario, te sientes válido, te sientes alguien. Pero hay una verdad que nadie puede evitar. Nada de eso es permanente. El trabajo termina, el cuerpo cambia, las relaciones se transforman. Las prioridades de otros ya no giran en torno a ti. Y cuando eso ocurre, muchas personas sienten que no solo pierden cosas, sienten que se pierden a sí mismas. Ahí aparece el colapso silencioso. No es una crisis visible, es una sensación constante de vacío, de irrelevancia, de haber quedado fuera de la vida. Confucio observó este patrón una y otra vez. Personas responsables, personas correctas, personas que hicieron todo lo que se esperaba de ellas y aún así llegaron a la vejez con una pregunta que nunca aprendieron a responder. Si ya no soy útil para otros, entonces, ¿para qué existo? Ese es el error central, creer que el valor personal depende de la función que cumples en el mundo exterior. Mientras eres joven, este error pasa desapercibido. Hay movimiento, hay ruido, hay distracciones constantes. Pero la vejez elimina esas distracciones con precisión y deja al descubierto lo que realmente hay dentro. Por eso la vejez no crea el vacío, la vejez lo revela. Y aquí está la parte más importante. Este error no se corrige cuando ya estás cansado. No se corrige cuando ya todo se ha ido. Se corrige antes. Se corrige construyendo algo que no dependa del aplauso, de la utilidad, ni de la mirada ajena.
Eso es lo que Confucio entendió. Y por eso no habló de éxito exterior. Habló de pilares interiores. En el siguiente paso, vamos a ver cuáles son esos pilares y por qué, sin ellos, la vejez se convierte en una carga, pero con ellos puede convertirse en una forma de libertad que muy pocos llegan a conocer. El colapso existencial no comienza con un gran acontecimiento, no llega con una tragedia clara ni con un momento dramático. Comienza de una forma mucho más peligrosa. Comienza con pequeñas renuncias internas que pasan desapercibidas. Al principio no parecen importantes. Dejas de hacer cosas que te daban alegría porque ya no parecen necesarias. Postergas intereses propios porque otros son prioridad. Te adaptas una y otra vez a lo que el entorno espera de ti. Y durante años, incluso décadas, esto se ve como madurez, como responsabilidad, como sacrificio. Pero poco a poco ocurre algo profundo. Tu vida interior empieza a encogerse. Cada vez decides menos por ti. Cada vez escuchas menos tu propia voz. Cada vez necesitas más señales externas para sentirte válido. Mientras el mundo responde, no hay alarma. Mientras alguien te necesita, el sistema se sostiene. Mientras el cuerpo acompaña, la estructura parece firme. El problema aparece cuando esas condiciones cambian. Llega el momento en que ya no eres indispensable, en que tu opinión pesa menos, en que tus rutinas se rompen, en que el cuerpo impone límites que antes no existían. Y ahí, sin previo aviso, surge una sensación inquietante, una sensación de estar de más, de no saber bien qué hacer con el tiempo, de no saber bien qué hacer contigo. Muchas personas confunden esto con depresión o con simple tristeza por la edad, pero en realidad es algo distinto. Es la ausencia de una estructura interior propia. Confucio entendió que este colapso no ocurre porque la vida sea cruel, o porque el tiempo sea injusto, o porque el cuerpo envejezca. Ocurre porque la persona nunca desarrolló un centro interno que no dependiera de las circunstancias. Por eso, cuando lo externo se mueve, todo se mueve. Cuando lo externo se debilita, todo se debilita. Y cuando lo externo desaparece, no queda nada a lo que aferrarse. Este proceso es tan común que se ha normalizado. Se habla de crisis de la vejez, de miedo a envejecer, de nostalgia constante. Pero rara vez se habla de la causa real. La causa no es la edad, es haber vivido demasiado tiempo sin una base interior sólida. Y aquí está la parte crucial. Este colapso no es inevitable, no es una condena, es una consecuencia. Y toda consecuencia puede prevenirse cuando se entiende a tiempo. Por eso, antes de hablar de soluciones, Confucio dejó algo claro. No basta con saber qué falla, hay que construir algo diferente. Y eso nos lleva al punto central de su enseñanza, los pilares interiores que sostienen al ser humano cuando todo lo demás cae. Detente un momento, no sigas escuchando en automático. Quiero que te hagas una pregunta con total honestidad. Si mañana desaparecieran tus responsabilidades, si dejaras de ser necesario para otros, si ya nadie esperara nada de ti, ¿quién serías tú? No quién fuiste, no lo que hiciste, no a quién ayudaste. Tú. Esta no es una pregunta cómoda, por eso casi nadie se la hace a tiempo. Pero ignorarla no la hace desaparecer, solo la pospone. Y la vida siempre cobra lo que se posterga. Si esta pregunta te incomoda, no es una señal de debilidad, es una señal de conciencia. Porque solo quien empieza a mirar hacia adentro puede construir algo que no se derrumbe con los años. Ahora sí, es momento de hablar de aquello que Confucio consideraba esencial.
los 4 pilares interiores que determinan si la vejez será una carga o una forma profunda de libertad. Confucio no hablaba de soluciones rápidas, no prometía felicidad fácil ni juventud eterna. Hablaba de algo más difícil y más valioso. Hablaba de construir. Después de observar durante décadas el sufrimiento silencioso de las personas en la vejez, llegó a una conclusión clara. Cuando todo lo externo se debilita, solo sobrevive aquello que fue construido por dentro. Por eso no propuso consejos sueltos, propuso pilares, 4 estructuras interiores que cuando están presentes sostienen al ser humano incluso cuando el mundo deja de hacerlo. Y cuando faltan, ningún éxito exterior puede compensarlo. Estos pilares no dependen de la edad, no dependen del dinero, no dependen de la salud ni del reconocimiento. Dependen de algo más profundo, de decisiones internas que se toman a lo largo de la vida, muchas veces sin darse cuenta. Confucio entendió que la vejez no es el inicio del problema, es el momento en que el resultado se vuelve visible. Si durante años construiste solo hacia afuera, la vejez revela el vacío. Si durante años construiste hacia adentro, la vejez revela libertad. Estos 4 pilares funcionan como la arquitectura de un templo interior. Cada uno cumple una función específica y cada uno se apoya en el anterior. Cuando uno falta, todo el edificio se vuelve inestable. Cuando los 4 están presentes, la persona puede atravesar pérdidas, cambios y límites sin perder su centro. Confucio lo expresó de una manera simple y profunda. A los 60 años, dijo, el oído se afina. A los 70, el corazón puede seguir su camino sin romper el orden interior. Eso no ocurre por azar. Ocurre porque algo fue trabajado durante mucho tiempo. A lo largo de este mensaje, vamos a recorrer cada uno de estos pilares con calma. No como teoría, sino como realidades humanas que determinan cómo se vive la segunda mitad de la vida. Y aquí es importante que lo entiendas desde ahora. No necesitas dominarlos todos de inmediato. No necesitas ser perfecto, pero sí necesitas conocerlos, porque no se puede construir lo que no se nombra. El primer pilar es el más silencioso y, al mismo tiempo, el más temido. Es la capacidad de estar solo, sin que la soledad se convierta en sufrimiento. Y es ahí donde comenzamos. El primer pilar es, para muchos, el más difícil de aceptar y también el más revelador. La capacidad de estar solo sin que la soledad se convierta en sufrimiento. Confucio consideraba este pilar como el fundamento de todos los demás, no porque promoviera el aislamiento, sino porque entendía algo esencial. Quien no puede habitar su propia compañía dependerá siempre de otros para sentirse completo. Durante gran parte de la vida, esta dependencia pasa desapercibida. Hay ruido, hay movimiento, hay responsabilidades, hay personas alrededor. Pero la vejez reduce ese ruido y lo que queda es la relación que cada persona tiene consigo misma. Para muchos, ese encuentro es doloroso, no porque estén realmente solos, sino porque nunca aprendieron a estar con ellos mismos, sin huir. Confucio hacía una distinción clara. Estar solo no es lo mismo que estar perdido. Estar solo puede ser una forma profunda de libertad. Estar perdido es no saber quién eres cuando no hay nadie mirando. Las personas que nunca desarrollan este pilar viven la soledad como una amenaza. Necesitan constante estímulo, conversación continua, ruido de fondo. Por eso, cuando llega la vejez, el silencio se vuelve insoportable. No porque el silencio sea malo, sino porque revela un vacío que siempre estuvo ahí. Confucio lo expresó de manera directa.
El sabio encuentra satisfacción en sí mismo. El necio la busca en los demás. No hablaba de orgullo, hablaba de estabilidad interior. Piensa en alguien que pasó toda su vida definiendo su valor a través de la mirada ajena. Cada decisión filtrada por la opinión de otros. Cada emoción ajustada para encajar. Cada silencio evitado. Cuando esa audiencia desaparece, cuando los hijos se van, cuando el compañero muere, cuando los amigos se distancian, esa persona queda frente a algo aterrador. No la soledad física, sino la ausencia de una voz interior propia. Por eso muchas personas mayores mantienen el televisor encendido todo el día, no para informarse, no para entretenerse, sino para no quedarse a solas con sus pensamientos. Eso no es descanso, es anestesia. Confucio no proponía huir del mundo, proponía aprender a habitarse, construir una relación contigo mismo que no dependa de la presencia de otros para tener valor. Esto no ocurre por accidente, se cultiva. Comienza con pequeños gestos, momentos breves en los que eliges no escapar. Sentarte a leer sin prisa, tomar una bebida caliente en silencio, caminar sin auriculares o escuchar tus propios pensamientos sin juzgarlos. Al principio, incomoda, porque el silencio amplifica lo que fue ignorado durante años, pero con el tiempo ocurre algo distinto. La soledad deja de ser amenaza y se convierte en espacio. Espacio para reflexionar, espacio para ordenar, espacio para reconocerte. Cuando una persona desarrolla este pilar, algo cambia profundamente. Las relaciones dejan de ser una necesidad desesperada y se convierten en una elección libre. Ya no te acercas a otros por miedo a estar solo. Te acercas porque deseas compartir. Eso transforma todo. La forma de amar, la forma de acompañar, la forma de soltar. Confucio entendía que solo quien puede estar solo puede relacionarse sin dependencia. Por eso, este pilar no conduce al aislamiento, conduce a relaciones más sanas. En la vejez, esto marca una diferencia radical. Dos personas pueden vivir solas. Una se siente abandonada, la otra se siente en paz. La diferencia no está en el número de personas alrededor, está en la calidad de la relación interior. Cuando este pilar falta, la vejez se llena de quejas silenciosas, de sensación de inutilidad, de tristeza constante. Cuando este pilar está presente, la soledad se transforma en retiro, un lugar interno donde el tiempo se vuelve aliado, no enemigo. Confucio no prometía que la vejez sería fácil, prometía que podía ser digna. Y la dignidad comienza cuando una persona puede decir, sin miedo, estoy conmigo, y eso es suficiente. Pero este pilar no existe aislado, necesita sostenerse en algo más, porque incluso quien aprende a estar solo puede perderse si su vida carece de estructura. Y ahí es donde aparece el segundo pilar, el orden en la vida cotidiana como reflejo del orden interior. Imagina ahora a dos personas que llegan a la vejez en circunstancias muy similares. Ambas viven solas, ambas tienen menos energía que antes, ambas han visto cambiar su mundo. Desde fuera, sus vidas parecen casi iguales, pero por dentro la experiencia es completamente distinta. La primera persona siente que cada día pesa. El silencio le resulta incómodo. Busca distracciones constantes. Mantiene la televisión encendida incluso cuando no la mira, no porque le interese lo que pasa en la pantalla, sino porque el ruido le impide escuchar lo que hay dentro. Cuando está sola, aparecen pensamientos de pérdida, de irrelevancia, de haber quedado fuera del tiempo. La segunda persona también vive sola, pero su experiencia es distinta. El silencio no la amenaza,
la acompaña. Lee con calma, reflexiona, camina sin prisa, no porque su vida sea perfecta, sino porque ha aprendido a estar consigo misma sin huir. Para una, la soledad es abandono, para la otra es espacio. La diferencia no está en lo que perdieron, está en lo que construyeron antes. Confucio entendía que la vejez no iguala a las personas, las revela. Revela quién depende del ruido externo para sentirse vivo y quién puede sostenerse desde dentro. Este contraste no busca juzgar, busca mostrar una verdad simple. No es la edad lo que determina cómo se vive la vejez. Es la relación que cada persona tiene consigo misma. Y aquí aparece una pregunta inevitable. Si hoy te quedaras a solas contigo, sin obligaciones, sin espectadores, sin ruido, ¿te sentirías en paz o buscarías escapar? La respuesta a esa pregunta indica qué camino estás construyendo. Y aún hay más, porque incluso quien aprende a estar solo necesita algo más para no perderse con el paso del tiempo. Necesita orden. Yel, segundo pilar, suele parecer menos importante que el primero. A simple vista, incluso puede parecer trivial. Orden, rutina, estructura diaria. Pero Confucio veía en esto algo profundamente humano, algo espiritual. Entendía que la forma en que una persona organiza su vida cotidiana no es un detalle menor. Es un reflejo directo de su mundo interior. Por eso decía que quien no puede gobernar su propia casa, difícilmente puede gobernarse a sí mismo. El orden del que hablaba Confucio no tiene que ver con obsesión por la limpieza ni con rigidez extrema. Tiene que ver con dignidad y con crear un ritmo que sostenga la vida cuando ya no hay estructuras externas que lo hagan. Durante gran parte de la vida, el orden viene impuesto desde fuera. Horarios laborales, responsabilidades familiares, compromisos sociales. Eso mantiene el día en movimiento aunque la persona no lo piense demasiado. Pero la vejez elimina muchas de esas estructuras. De pronto, los días se vuelven amplios, las horas se estiran y sin una base interna, el tiempo pierde forma. Aquí es donde muchas personas comienzan a sentirse perdidas, no porque no tengan nada que hacer, sino porque no saben cómo habitar el tiempo. Confucio observó que el desorden exterior alimenta el desorden interior. Una casa llena de objetos innecesarios, cajones que no se abren desde hace años, ropa que ya no se usa, proyectos que nunca se terminan. Cada cosa parece inofensiva, pero juntas crean un peso constante. No es solo acumulación material, es acumulación emocional. Decisiones postergadas, recuerdos no resueltos, apegos al pasado que impiden avanzar. En la vejez, cuando la energía disminuye y el tiempo se vuelve más valioso, ese peso se siente con más fuerza. Confucio enseñaba que aferrarse al pasado, cuando se materializa en objetos y hábitos obsoletos, se convierte en una forma de prisión. Por eso, el orden cotidiano no es una cuestión estética, es una cuestión de libertad. Ordenar no es perder, es soltar lo que ya no sostiene la vida presente. Y el orden no se limita al espacio físico, incluye el tiempo. Tener horarios definidos, rituales simples al comenzar el día, momentos claros para comer, leer, caminar, reflexionar, no por obligación, sino para darle forma al día. La estructura no quita libertad, la hace posible. Cuando no hay estructura, la mente vaga sin rumbo, se llena de preocupaciones vagas, de ansiedad difusa, de sensación de vacío. Cuando hay un orden básico, la mente descansa, y ese descanso permite algo esencial: la reflexión, la conciencia, la presencia. Una persona que cuida su espacio no lo hace para impresionar a otros, lo hace como un acto de respeto hacia sí misma.
Una persona que mantiene una rutina no lo hace por costumbre vacía. Lo hace porque entiende que su vida merece ser habitada con atención. En la vejez, este pilar marca una diferencia profunda. Dos personas pueden tener el mismo tiempo libre. Una se siente atrapada en días interminables. La otra siente que cada día tiene un ritmo propio. La diferencia no está en la cantidad de actividades, está en la estructura interior. Confucio entendía que el orden exterior es una herramienta para liberar lo interior. Cuando este pilar falta, la vejez se llena de días que se confunden, de horas que pasan sin dejar huella, de una sensación constante de estar perdiendo el tiempo. Cuando este pilar está presente, el tiempo deja de ser un enemigo. Se convierte en un espacio consciente, en un aliado. Pero incluso con orden y soledad bien habitada, hay algo que todavía puede esclavizar al ser humano: la necesidad de aprobación, el peso del juicio ajeno. Y ahí es donde aparece el tercer pilar, o la capacidad de vivir sin depender de lo que otros piensen de ti. Eso nos lleva al segundo pilar. El segundo pilar suele parecer menos importante que el primero. A simple vista, incluso puede parecer trivial: orden, rutina, estructura diaria. Pero Confucio veía en esto algo profundamente humano, algo espiritual. Entendía que la forma en que una persona organiza su vida cotidiana no es un detalle menor, es un reflejo directo de su mundo interior. Por eso decía que quien no puede gobernar su propia casa, difícilmente puede gobernarse a sí mismo. El orden del que hablaba Confucio no tiene que ver con obsesión por la limpieza ni con rigidez extrema. Tiene que ver con dignidad, con crear un ritmo que sostenga la vida cuando ya no hay estructuras externas que lo hagan. Durante gran parte de la vida, el orden viene impuesto desde fuera: horarios laborales, responsabilidades familiares, compromisos sociales. Eso mantiene el día en movimiento, aunque la persona no lo piense demasiado. Pero la vejez elimina muchas de esas estructuras. De pronto, los días se vuelven amplios, las horas se estiran, y sin una base interna, el tiempo pierde forma. Aquí es donde muchas personas comienzan a sentirse perdidas, no porque no tengan nada que hacer, sino porque no saben cómo habitar el tiempo. Confucio observó que el desorden exterior alimenta el desorden interior. Una casa llena de objetos innecesarios, cajones que no se abren desde hace años, ropa que ya no se usa, proyectos que nunca se terminan. Cada cosa parece inofensiva, pero juntas crean un peso constante. No es solo acumulación material, es acumulación emocional. Decisiones postergadas, recuerdos no resueltos, apegos al pasado que impiden avanzar. En la vejez, cuando la energía disminuye y el tiempo se vuelve más valioso, ese peso se siente con más fuerza. Confucio enseñaba que aferrarse al pasado, cuando se materializa en objetos y hábitos obsoletos, se convierte en una forma de prisión. Por eso, el orden cotidiano no es una cuestión estética, es una cuestión de libertad. Ordenar no es perder, es soltar lo que ya no sostiene la vida presente. Y el orden no se limita al espacio físico, incluye el tiempo. Tener horarios definidos, rituales simples al comenzar el día, momentos claros para comer, leer, caminar, reflexionar. No por obligación, sino para darle forma al día. La estructura no quita libertad, la hace posible. Cuando no hay estructura, la mente vaga sin rumbo, se llena de preocupaciones vagas, de ansiedad difusa, de sensación de vacío. Cuando hay un orden básico, la mente descansa, y ese descanso
permite algo esencial: la reflexión, la conciencia, la presencia. Una persona que cuida su espacio no lo hace para impresionar a otros, lo hace como un acto de respeto hacia sí misma. Una persona que mantiene una rutina no lo hace por costumbre vacía, lo hace porque entiende que su vida merece ser habitada con atención. En la vejez, este pilar marca una diferencia profunda. Dos personas pueden tener el mismo tiempo libre. Una se siente atrapada en días interminables. La otra siente que cada día tiene un ritmo propio. Pero la diferencia no está en la cantidad de actividades, está en la estructura interior. Confucio entendía que el orden exterior es una herramienta para liberar lo interior. Cuando este pilar falta, la vejez se llena de días que se confunden, de horas que pasan sin dejar huella, de una sensación constante de estar perdiendo el tiempo. Cuando este pilar está presente, el tiempo deja de ser un enemigo. Se convierte en un espacio consciente, en un aliado. Pero incluso con orden y soledad bien habitada, hay algo que todavía puede esclavizar al ser humano: la necesidad de aprobación, el peso del juicio ajeno. Y ahí es donde aparece el tercer pilar: la capacidad de vivir sin depender de lo que otros piensen de ti. Existe una forma de esclavitud que no se nota durante años, no deja marcas visibles, no provoca protestas y, aún así, decide cómo vive una persona su vejez. Es la esclavitud del juicio ajeno. Mientras eres joven, esta dependencia se disfraza de adaptación, de educación, de encajar. Ajustas tu comportamiento, mides tus palabras, callas lo que piensas, haces lo que se espera. Y muchas veces funciona, te aceptan, te reconocen, te aprueban. Pero la vejez cambia las reglas. De pronto, la opinión de otros pierde interés en ti. Ya no hay aplausos, ya no hay validación constante. Y lo que antes sostenía tu identidad desaparece. Aquí es donde muchos se quiebran. No porque otros lo rechacen, sino porque nunca aprendieron a validarse a sí mismos. Confucio entendió que quien entrega su valor al juicio externo, entrega también su libertad. Y cuando ese juicio se retira, la persona queda vacía. Por eso, el siguiente pilar es decisivo, no para volverte indiferente, sino para volverte libre, la capacidad de vivir sin ser prisionero de lo que otros piensan de ti. El tercer pilar es uno de los más difíciles de construir, no porque sea complejo de entender, sino porque exige un tipo de valentía poco común: la valentía de vivir sin pedir permiso. Confucio observó que muchas personas pasan toda su vida ajustándose a la opinión de los demás, no por maldad, no por debilidad, sino por hábito. Desde pequeños aprendemos a agradar, a no incomodar, a adaptarnos, a encajar. Y durante mucho tiempo eso parece una virtud, pero Confucio hacía una distinción clara. Adaptarse no es lo mismo que entregarse. El problema comienza cuando el valor personal depende de la aprobación externa. Cuando eso ocurre, algo esencial se pierde: la libertad interior. Cada crítica se siente como una amenaza, cada desaprobación como un ataque a la identidad, cada silencio como un rechazo. En la juventud, esta dependencia puede sostenerse. Hay energía para actuar, para explicar, para justificar, para demostrar. Pero la vejez expone la fragilidad de este sistema. El cuerpo ya no responde igual. La paciencia disminuye y el mundo deja de prestar atención. Y entonces aparece una verdad incómoda. Viviste tratando de cumplir expectativas de personas que, al final, no podían sostenerte. Confucio fue claro en esto. El hombre noble se mantiene firme en sus principios. El hombre vulgar se inclina ante la multitud.
no hablaba de arrogancia, hablaba de integridad. Porque quien vive según la opinión ajena nunca vive realmente su propia vida. Y cuando llega la vejez, esa vida prestada se vuelve una carga. La independencia del juicio ajeno no significa despreciar a los demás. No significa volverse frío. No significa aislarse. Significa algo más profundo. Significa escuchar, pero no obedecer ciegamente. Significa considerar, pero no someterse. Significa actuar según un criterio interior, aunque no sea popular. Esto no se construye de golpe, se cultiva. Comienza con decisiones pequeñas. Decir no cuando siempre decías sí. Elegir lo que te hace bien, aunque otros no lo entiendan. Vestirte como te gusta, aunque no encaje con lo esperado. Expresar una opinión sincera, aunque incomode. Cada uno de estos actos refuerza una idea fundamental. Mi vida me pertenece. En la vejez, este pilar se vuelve decisivo, porque cuando los roles sociales se disuelven, cuando ya no hay una función clara que cumplir, solo queda la relación contigo mismo. Y quien nunca aprendió a validarse, siente que deja de existir. Por eso, muchas personas mayores se sienten invisibles, no porque nadie las vea, sino porque siempre se vieron a través de los ojos de otros. Cuando este pilar está ausente, la vejez se llena de resentimiento, de frases internas como «nadie me valora» o «lo di todo y no recibí nada». Pero cuando este pilar está presente, ocurre algo liberador. La opinión ajena pierde peso, no desaparece, pero deja de gobernar. Y esa libertad no llega con ruido ni aplausos, llega con calma. Confucio entendía que el respeto más profundo no viene del reconocimiento externo, viene de la coherencia interna, de poder mirarte al espejo y saber que no te traicionaste. Este pilar no te separa del mundo, te devuelve a él sin cadenas, pero aún falta algo esencial, porque incluso quien es independiente del juicio ajeno puede vivir de forma fragmentada si no es fiel a sí mismo. Y ahí aparece el cuarto pilar, el más profundo, el más exigente, y el que da sentido a todos los anteriores, la fidelidad a uno mismo. Imagina ahora dos personas que miran hacia atrás al final de su vida. La primera recuerda una existencia llena de obligaciones. Siempre estuvo disponible, siempre cumplió, siempre se adaptó. Vivió pendiente de lo que otros necesitaban, de lo que otros esperaban, de lo que otros consideraban correcto. Desde fuera, su vida parece admirable, responsable, correcta, pero por dentro algo duele, porque muchas veces dijo que sí cuando quería decir no, porque postergó deseos propios para no incomodar, porque cayó su verdad para conservar aceptación, y al llegar a la vejez, cuando ya no hay a quien agradar, descubre algo difícil de aceptar. Nunca vivió realmente para sí. La segunda persona también ayudó, también cumplió responsabilidades, también fue parte del mundo, pero nunca se abandonó por completo. Escuchó a otros, pero también se escuchó a sí misma. Sirvió, pero no a costa de su propia integridad. Tomó decisiones incómodas, aceptó el costo de no agradar siempre, aprendió a perder aprobación sin perderse a sí misma. Al mirar atrás, no ve una vida perfecta, ve una vida auténtica. No todo fue fácil, no todo fue aprobado, pero fue real. Confucio entendía que el mayor arrepentimiento no nace del error, sino de la traición constante a uno mismo. La vejez no juzga el éxito exterior, juzga la coherencia interior. Y esa coherencia solo puede construirse cuando una persona deja de vivir exclusivamente para otros y comienza a vivir desde dentro. Ese es el umbral entre una vejez amarga y una vejez serena. Y aún queda el pilar final,
el que une todos los anteriores en una sola forma de libertad. El cuarto pilar no es uno más, es el punto donde todos los anteriores se unen. La fidelidad a uno mismo. Confucio entendía esta fidelidad no como egoísmo, sino como integridad. Ser fiel a uno mismo significa vivir de tal manera que tus acciones, tus decisiones y tu forma de estar en el mundo no contradigan aquello que sabes que es verdadero para ti. Muchas personas confunden esta idea. Creen que ser fiel a uno mismo es hacer siempre lo que se desea. Pero Confucio hablaba de algo más profundo. Hablaba de coherencia interior, de no vivir dividido, de no actuar de una forma y sentir de otra, de no decir una cosa y hacer otra para agradar. A lo largo de la vida, la mayoría de las personas se traiciona en pequeños gestos, no de forma dramática, sino cotidiana. Ignoran lo que sienten, callan lo que piensan, postergan lo que saben que importa. Y cada una de esas renuncias parece insignificante en el momento, pero juntas construyen una vida que no se siente propia. Confucio observó que estas traiciones internas no desaparecen con el tiempo, se acumulan. Y en la vejez, cuando ya no hay distracciones suficientes para ignorarlas, regresan en forma de vacío, de arrepentimiento silencioso, de sensación de no haber vivido plenamente. Por eso decía que la fidelidad a uno mismo no es un lujo, es una necesidad. Una persona fiel a sí misma no vive sin errores, no vive sin dudas, no vive sin miedo, pero vive con una certeza. No se abandona, sabe que su vida tiene valor incluso cuando nadie la observa, incluso cuando nadie la valida, incluso cuando ya no es productiva. Esto se manifiesta en gestos simples, pero profundos. Cuidar el cuerpo, aunque ya no haya quien admire su apariencia. Preparar una comida con atención, aunque nadie vaya a verla. Leer, reflexionar, aprender aunque no haya aplauso ni reconocimiento. Cada uno de estos actos envía un mensaje claro. Mi vida importa porque yo decido que importe. Confucio enseñaba que el sentido de la vida no está en vivir para otros, sino en vivir con uno mismo de tal forma que puedas mirarte al espejo y respetar a quien ves. Las relaciones enriquecen la vida, pero no pueden ser su fundamento. Cuando una persona basa su identidad solo en los demás, vive en constante riesgo, porque todo lo externo es inestable. La fidelidad a uno mismo crea una base que no se derrumba cuando el mundo cambia. En la vejez, este pilar marca una diferencia decisiva. Dos personas pueden perder lo mismo. Salud, el reconocimiento, roles, una se quiebra, la otra se adapta. No porque sea más fuerte físicamente, sino porque su identidad no dependía de lo que perdió. Ser fiel a uno mismo no significa cerrarse al mundo, significa habitarlo sin perderse, escuchar consejos sin renunciar al criterio propio, acompañar a otros sin dejar de acompañarte a ti. Este pilar exige coraje, el coraje de sostener tu valor cuando ya no hay pruebas externas que lo confirmen, cuando ya no eres necesario, cuando ya no eres celebrado, cuando el cuerpo limita. Ahí es donde la fidelidad a uno mismo se vuelve libertad, no la libertad de hacer cualquier cosa, sino la libertad de ser sin pedir permiso. Confucio resumió este estado con una frase sencilla. A los 70 años, podía seguir a su corazón sin romper el orden interior. Eso no es impulsividad, es madurez. Es haber vivido lo suficiente para no necesitar traicionarte. Este pilar no elimina el dolor de la vejez, pero evita algo peor, la muerte interior antes de la muerte física. Y cuando este pilar está presente,
ocurre algo poco común. La vejez deja de ser una etapa de pérdida y se convierte en una etapa de revelación. Revelación de quién eres cuando ya no necesitas demostrar nada. Pero para que esto se comprenda plenamente, Confucio utilizó imágenes simples que ayudaban a ver esta verdad con claridad. Y una de esas imágenes explica por qué algunas vidas se derrumban y otras permanecen firmes hasta el final. Es la metáfora de la casa y del fundamento sobre el que fue construida. Confucio solía explicar verdades profundas a través de imágenes simples, imágenes que cualquiera podía comprender y que, o una vez entendidas, no se olvidaban. Una de esas imágenes es la de la casa y el terreno sobre el que fue construida. Imagina una casa sólida. Desde fuera parece estable. Las paredes están en pie. El techo protege. Todo funciona. Pero no todas las casas están construidas sobre el mismo fundamento. Algunas se levantan sobre roca firme, otras sobre arena. Durante la juventud y la madurez, la diferencia casi no se nota. Hay energía, hay movimiento, hay recursos para reparar grietas. La casa parece resistir, pero la vejez es como una tormenta inevitable. No una tormenta violenta, una tormenta lenta y persistente. Pone a prueba cada parte de la estructura. Las casas construidas sobre arena empiezan a mostrar fisuras. La arena representa todo aquello sobre lo que muchas personas construyen su identidad. La apariencia física, la productividad, el reconocimiento, los roles sociales, incluso las relaciones. Nada de eso es malo, pero nada de eso es estable. Cuando la tormenta llega, la arena se mueve, el cuerpo cambia, el trabajo termina, la atención de otros se desvanece. Y si toda la casa estaba apoyada ahí, comienza a hundirse. La persona siente que su vida se derrumba porque su identidad estaba atada a lo que se perdió. Pero hay otra forma de construir: la casa sobre roca. La roca representa los pilares interiores, la autonomía, la capacidad de estar solo, el orden interior, la independencia del juicio ajeno, la fidelidad a uno mismo. Estas cosas no brillan, no reciben aplausos, no generan reconocimiento inmediato, pero no se mueven con la tormenta. Cuando el cuerpo envejece, la roca permanece. Cuando los roles desaparecen, la roca permanece. Cuando el mundo deja de mirar, la roca permanece. La casa puede perder adornos, puede cambiar su apariencia, pero no colapsa. Confucio enseñaba que la tragedia no es perder lo externo. La tragedia es no haber construido lo interno antes de que llegue la tormenta. Por eso insistía tanto en la formación interior a lo largo de toda la vida. No para evitar la vejez, sino para atravesarla con dignidad. La vejez no pregunta si la casa es bonita, pregunta si es firme. Y eso nos lleva a otra imagen igual de reveladora: la metáfora de las raíces. Porque no solo las casas se sostienen según lo que no se ve, también los seres vivos. Confucio utilizaba otra imagen sencilla para explicar por qué algunas personas florecen incluso en la vejez, mientras otras se marchitan. La imagen de los árboles y sus raíces. Imagina un árbol con raíces extensas, pero poco profundas. Durante la primavera y el verano de la vida, ese árbol parece fuerte. El sol es abundante. El agua está cerca de la superficie. Las hojas crecen. Los frutos aparecen. Desde fuera, todo parece saludable. Estas raíces superficiales representan las fuentes externas de sentido: la actividad constante, las relaciones fáciles, la energía física, la relevancia social. Mientras esas aguas están disponibles, el árbol no tiene problemas. Pero llega el invierno. El invierno de la vida no llega con ruido, llega con cambios lentos, menos energía,
menos estímulos, menos atención externa, las aguas superficiales se retiran y entonces ocurre algo decisivo. Las raíces, poco profundas, ya no alcanzan el sustento. El árbol no muere de inmediato, se marchita poco a poco. No porque le falte vida potencial, sino porque le falta profundidad. Ahora imagina otro árbol, no tiene raíces tan visibles, no parece tan impresionante desde fuera, pero sus raíces van profundo, muy profundo. Han buscado el agua donde nunca se seca. Estas raíces representan la autonomía interior, la coherencia, la fidelidad a uno mismo, la capacidad de habitar el silencio, el orden interno. Durante la juventud, este árbol no siempre destaca, no recibe tanto reconocimiento, no parece tan productivo. Pero cuando llega el invierno, ocurre algo distinto. Aunque la superficie esté seca, sus raíces siguen nutridas. El árbol no solo sobrevive, permanece vivo. Confucio enseñaba que la vejez no destruye a las personas, las revela. Revela qué tan profundas son sus raíces interiores. Quien vivió de estímulos externos sufre cuando estos desaparecen. Quien cultivó profundidad encuentra estabilidad. Por eso la vejez puede ser una etapa de marchitamiento o una etapa de quietud fértil. No es el frío lo que decide, es la profundidad. Los 4 pilares confucianos son esas raíces profundas. No se desarrollan de un día para otro. Se cultivan lentamente, con decisiones pequeñas, con actos silenciosos. Y cuando el invierno llega, no garantizan comodidad, pero sí garantizan algo esencial, que la vida siga teniendo sentido aunque cambien las condiciones. Ahora bien, entender esto no basta, porque incluso con raíces profundas, el ser humano necesita aprender a mirar su propia vejez de otra manera, y para eso, Confucio ofreció una advertencia directa que pocos se atreven a escuchar. Y aquí es donde todo se vuelve personal, porque la vejez no es una teoría, no es una idea abstracta, es un destino compartido. La pregunta no es si llegarás ahí, la pregunta es cómo. La mayoría de las personas espera que la vejez les traiga paz automáticamente, como si el tiempo, por sí solo, otorgara sabiduría. Pero el tiempo no construye nada, solo revela. Revela lo que cultivaste y revela lo que evitaste. Si durante años evitaste mirarte por dentro, la vejez no te dará claridad, te dará silencio, y el silencio amplifica todo. Si durante años dependiste del reconocimiento externo, la vejez no te dará libertad, te dará vacío. Confucio entendía esto con absoluta claridad. Por eso advertía que la vejez no es una etapa que se improvisa, es el resultado de una vida interior que se construyó o que se descuidó. Y esta advertencia no busca asustarte, busca despertarte, porque mientras estés vivo, todavía estás a tiempo de fortalecer tus raíces. Imagina ahora a 2 personas que alcanzan los 75 años. Ambas han perdido a su pareja, ambas tienen limitaciones físicas, ambas viven de forma relativamente solitaria. Desde fuera, sus circunstancias parecen casi idénticas, pero por dentro la experiencia es opuesta. La primera persona se despierta cada día con una sensación de derrota. El tiempo pesa, el silencio incomoda, los recuerdos duelen. Siente que la vida ya pasó, que lo importante ocurrió antes, que ahora solo queda esperar, no porque su vida haya sido inútil, sino porque toda su identidad estaba construida sobre aquello que ya no está. Su valor dependía del rol que cumplía, de la atención que recibía, de ser necesario. Cuando eso desapareció, no quedó un centro interno que la sostuviera. La segunda persona vive una situación externa muy similar, pero su mundo interior es distinto. Se despierta sin prisa, tiene rituales simples,
lee, reflexiona, cuida su espacio, no porque ignore el dolor, sino porque no se pierde en él. Su sentido de valor no depende de lo que perdió, depende de lo que sigue siendo. No necesita que alguien la observe para sentir que su vida importa. Puede estar sola sin sentirse abandonada. Puede recordar sin quedar atrapada. Puede aceptar límites sin perder dignidad. La diferencia entre estas dos personas no es la suerte, no es la salud, no es el pasado. Es la profundidad interior que una cultivó y la otra no. Confucio entendía que la vejez no iguala a las personas, las muestra. Confucio no creía en el cambio instantáneo, creía en la práctica constante. Por eso, estos pilares no se construyen con ideas, se construyen con actos pequeños, pero sostenidos. Primer ejercicio: aprender a estar solo. Reserva cada día un tiempo breve para estar contigo mismo sin distracciones, sin teléfono, sin televisión, sin ruido externo. Al principio, incomoda. No intentes huir de esa incomodidad. Obsérvala, escúchala. Ese malestar es la señal de una relación interior que necesita atención. Segundo ejercicio: crear orden consciente. Elige un espacio de tu vida que esté desordenado. Un cajón, un armario, un área olvidada. Ordénalo con calma. Y mientras lo haces, pregúntate si cada objeto sigue representando quién eres hoy. Soltar objetos es entrenar la mente para soltar el pasado. Tercer ejercicio: reducir la dependencia del juicio ajeno. Haz pequeñas elecciones sin buscar aprobación. Decide algo solo porque es coherente contigo. Observa cómo reaccionas cuando no recibes validación. Ahí es donde se fortalece la autonomía. Cuarto ejercicio: practicar fidelidad a uno mismo. Elige cada día al menos una acción que hagas solo por respeto a tu vida. Leer con atención, caminar sin prisa, preparar una comida con cuidado, no para mostrarlo, no para justificarlo, solo porque tu vida importa. Estos ejercicios no cambian el mundo exterior, cambian tu relación con él. Existe una forma de morir antes de que el cuerpo muera. No llega con dolor físico, llega con abandono interior. La persona deja de cuidarse, deja de interesarse, deja de habitar su vida, no porque no pueda, sino porque siente que ya no vale la pena. Confucio veía esta tragedia con claridad. No es la enfermedad la que destruye primero, es la pérdida de sentido. Cuando una persona deja de sentirse valiosa, todo lo demás se debilita. Por eso, la autonomía interior no es un lujo filosófico, es una forma de supervivencia humana. La vejez no debería ser una espera vacía. Puede ser una etapa de presencia profunda, pero solo si algo fue construido antes. Al comienzo de este mensaje, hablamos de una forma de envejecer que destruye lentamente. Ahora sabes por qué. No destruye la edad, destruye la falta de raíces. Confucio no prometía una vejez cómoda, prometía una vejez digna, una vejez en la que puedas mirarte y reconocerte. Porque al final, la pregunta no será cuánto lograste ni cuántos te admiraron. La pregunta será si fuiste fiel a ti mismo cuando ya no había espectadores. Ahora te invito a algo simple pero profundo. De los 4 pilares que hemos explorado, estar solo sin vacío, orden interior, independencia del juicio ajeno, fidelidad a uno mismo, ¿cuál sientes que necesita más atención en tu vida hoy? No respondas para otros, respóndete con honestidad. Si este mensaje resonó contigo, no es casualidad. Tal vez llegó en el momento justo para recordarte que todavía estás construyendo. Comparte este mensaje con alguien a quien amas, especialmente si esa persona está entrando en la segunda mitad de su vida, porque la autonomía interior no se improvisa, se cultiva, y comenzar hoy
puede ser el acto más compasivo que hagas por ti mismo. Antes de irte, haz algo importante. No para mí, para ti. De los 4 pilares que acabas de escuchar, estar solo sin vacío, orden interior o independencia del juicio ajeno y fidelidad a ti mismo, ¿cuál sientes, con total honestidad, que más has descuidado en tu vida? Escríbelo en los comentarios, no como una confesión pública, sino como un acto de conciencia. Nombrar lo que falta es el primer paso para construirlo. Si este mensaje removió algo en tu interior, no lo ignores. Las verdades importantes no aparecen muchas veces en la vida. Comparte este video con alguien que amas, especialmente con alguien que esté envejeciendo o que aún está a tiempo de construir lo que no se derrumba. Y si quieres seguir explorando cómo vivir la segunda mitad de la vida con dignidad, claridad y libertad interior, suscríbete, porque la vejez no se improvisa, se prepara. Y comenzar hoy puede cambiar cómo te miras a ti mismo el resto de tu vida.